Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 11. Tipos de incendio. Incendio urbano, incendio industrial, incendio forestal, incendio de túneles. Características: localización, extinción, tren de salida, factores, tipos. Movimientos del aire en los túneles, ventilación. 1. Incendio urbano. 1,1. Descripción. De entre los tipos de intervenciones por fuego a que nos vemos enfrentados los bomberos, si las dividimos entre industrias, forestales, túneles y urbanos, estos últimos son los que generan con diferencia un mayor índice de servicios cada año. Se trata de fuegos originados en viviendas, ya sean unifamiliares, tipo dúplex, chalet o casa en planta baja, o en edificios, aunque también podemos considerar como tales los incendios de vehículos, mobiliario urbano o similares ocasionados dentro del casco urbano. Por complejidad y riesgos inherentes, vamos a referirnos aquí a los fuegos de vivienda. La prioridad en todos ellos será siempre el rescate de personas que se vean atrapadas por las llamas o el humo, o que debido a ellos o a la inhalación de los diferentes productos de la combustión, como ya vimos en temas anteriores, estén inconscientes o imposibilitados para escapar del lugar por ellos mismos. En este tipo de servicios nos vamos a encontrar frecuentemente con el añadido de que muchos vecinos asustados por la situación decidan, no siempre con buen criterio, abandonar sus viviendas y salir al exterior, lo cual suele ser arriesgado en muchas ocasiones debido a que la escalera se encuentre completamente inundada de humo. Ya estudiamos a través de la curva de evolución de un incendio que desde su fase inicial hasta su completo desarrollo, tanto si existe producción de algún fenómeno físico como el flashover, como si no, transcurre un cierto tiempo que va a depender de la distancia, densidad del tráfico y barreras urbanas, entre otros condicionantes a las que los conductores y bomberos conductores se tienen que enfrentar. Así que, tan pronto se detecte el fuego en su fase incipiente y se actúe convenientemente sobre él, menos consecuencias negativas se producirán. 1,2. Características. Para que la ignición o comienzo del incendio tuviese lugar, recordemos que debían darse 4 elementos, tetraedro del fuego, en un lugar y por un tiempo determinado. Uno de esos elementos es la energía de activación, digamos el calor que va a desencadenar que la mezcla entre combustible y comburente se inflame. En este caso concreto, las causas más comunes suelen ser enchufes sobrecargados o conexiones e instalaciones en mal estado, aunque con muchísima frecuencia se trata de descuidos o acciones negligentes como dejar mecheros, cerillas, etc., al alcance de los niños, sin olvidar los ocasionados por cigarros, o los que se generan en las campanas de cocina por acumulación de grasa en ellas. Generalmente, cuando los bomberos llegamos a una intervención de fuego en vivienda, solemos encontrarlo en la fase de incendio totalmente desarrollado, lo cual va a condicionar la actuación no ya solo por la alta temperatura sino por la poca visibilidad existente. Las estadísticas no reflejan una mayor cantidad de incendios en una determinada franja horaria o momento del día. Sin embargo, sí que son frecuentes las víctimas mortales en los que tienen lugar durante la noche, cuando la gente está durmiendo. En cualquier caso, en estos servicios normalmente presupondremos que puede haber alguien dentro de la vivienda, aunque la información que nos llegue desde la sala sea que no hay nadie en el interior. Por lo tanto, estamos ante intervenciones en las que tenemos una doble tarea de inicio. Por un lado, localizar, confinar y extinguir el incendio y por otro hallar posibles víctimas para rescatarlas. Es importante también tener presente la posibilidad de que otras viviendas, especialmente la inmediata superior y las de la misma planta, estén inundadas de humo aunque el fuego no haya llegado hasta ellas, por lo que deberemos de comprobar casa por casa que no existen más víctimas. Recordemos que el principal elemento causante de fallecimientos
es el humo generado en la combustión. Los protocolos de los servicios de extinción de incendios y salvamento para intervenciones en edificios de viviendas suelen llevar a cabo doble instalación de mangueras para asegurar el éxito en la extinción. Una de ellas es la que se realiza por la caja de la escalera y otra por el exterior, apoyándonos en el vehículo autoescala, por si sucediese cualquier inconveniente en el interior, o para poder frenar la posible propagación del incendio al piso superior si las llamas llegaran a alcanzarlo. Será este mismo vehículo el que se encargue de efectuar los rescates necesarios por la fachada. Debemos tener presente que a menudo puede haber corriente eléctrica en las viviendas si los diferenciales no han saltado, por lo que antes de proceder a lanzar agua procederemos a bajarlos. La misma precaución tomaremos para las instalaciones de gas que abastezcan las casas, siendo este un riesgo de suma importancia al poder crearse atmósferas explosivas debido al aporte de combustible gaseoso. En el caso del gas natural, su principal componente es el metano, CH4. Siendo por tanto un gas menos denso que el aire, su tendencia es desplazarse a las zonas superiores, a diferencia del gas butano almacenado en las botellas, muy frecuente también en los hogares, pero que tiende a ubicarse en las partes más bajas por ser más pesado que el aire. La temperatura de inflamación del gas natural es de 550 grados Celsius, y la del gas butano 410 grados Celsius. Si consideramos los grados que pueden alcanzarse en este tipo de incendios, seremos conscientes de la peligrosidad de este tipo de instalaciones. Por tanto, otra de las prioridades a tener en cuenta será el cierre de la llave de paso de gas o, en su defecto, sacar la botella de butano al exterior, alejándola del fuego. Sin embargo, existen ciertas variantes de incendios de vivienda, a pesar de que en muchas ocasiones los denominaremos como tales. Nos referimos a los incendios generados en trasteros o en sótanos. En el primer caso deberemos considerar que serán recintos a menudo llenos de objetos y enseres con mayor o menor riesgo de inflamabilidad, pero que van a dificultar el acceso en función del tamaño de la habitación, hasta el fuego. En el caso de los sótanos, se trata de fuegos caracterizados por producir humo muy espeso y mucho calor. Su detección presenta riesgos y ciertas dificultades debido no ya solo a los combustibles que podemos encontrar, coches, motos, sino también al recorrido, en ocasiones muy largo, para dar con el origen o foco del incendio. Otra intervención caracterizada como incendio en vivienda es la ocasionada por los fuegos de chimeneas. Estos son producto de la inflamación de los sedimentos, alquitrán, hollín, que recubren el interior de los conductos de salida de humo, los cuales están incompletamente quemados hasta que el calor y las partículas en ignición que ascienden por la chimenea acaban por inflamarlos. La peligrosidad de estos incendios radica en la posibilidad de recalentamiento del conducto, pudiendo transmitirse por conducción a otras partes de la estructura, o en las acumulaciones de monóxido de carbono que se produzcan, con el riesgo de intoxicación para las personas. 1,3. Evolución del incendio. La curva de evolución establece varias fases en el desarrollo de los fuegos: inicio, crecimiento, flashover y el incendio completamente desarrollado, hasta finalmente llegar al decrecimiento. Es el combustible el que determina en gran medida la fase de crecimiento o desarrollo. Conforme va creciendo el incendio, la temperatura y el colchón de gases en todo el recinto van aumentando. De manera que según las características y distribución de los materiales susceptibles de inflamarse en un recinto, el incendio será más o menos grave en función de la temperatura alcanzada y su duración. La resistencia al fuego de los elementos constructivos es un aspecto que no debemos pasar por alto en incendios con mucha carga térmica. Por ello, en los temas siguientes, haremos referencia a estos parámetros y a cómo les afecta el fuego. Mientras el plano neutro se encuentre a una altura suficiente, las personas tendrán opciones de salir de la vivienda, siempre que no se hayan visto sus capacidades físicas mermadas por la inhalación de gases como el monóxido de carbono. Esto ocurre, como hemos dicho, en la primera etapa del incendio. Si las condiciones son las idóneas, es posible que tras esta acumulación de gases y su progresivo calentamiento suceda su combustión súbita generalizada o flashover, dando lugar al incendio completamente desarrollado.
En el caso de que el fuego quede en estado latente debido al consumo del oxígeno en el recinto, el combustible seguirá emitiendo gases por su alta temperatura, quedando una atmósfera muy rica. Esta situación es muy peligrosa porque a la entrada de los bomberos puede producirse un aporte de comburente vital para que tenga lugar otro fenómeno con mayores consecuencias aún, el cual viene acompañado de una importante onda de presión, backdraft. Por este motivo, es interesante que los bomberos sepamos detectar la posible producción de este tipo de situaciones a través de los indicadores que ya estudiamos en el tema 4. En cualquier caso, la experiencia y la práctica serán nuestros mejores aliados para este fin. Se debe tener en cuenta, como veremos en siguientes apartados, la ejecución de una ventilación lo más efectiva posible de la estancia, así como refrescar mediante pulverización de agua la capa de gases a nivel del techo con el objetivo de disminuir la peligrosidad de la concentración, hasta el punto de dejarla fuera de su rango de inflamabilidad. 1,4. Localización del fuego. Ya estamos viendo que los incendios de interior son los que con más detalle nos conviene explicar, no tanto con las otras clases de incendios en núcleo urbano que podemos encontrar, contenedores, coches, motos u otros bienes muebles, que se encuentren al aire libre cuya extinción no supone riesgos tan elevados. Cuando llegamos al incendio, lo más normal es que el humo haya ocupado la totalidad de la vivienda, siendo la visibilidad prácticamente nula e impidiéndonos en muchas ocasiones localizar el fuego, si éste es de pequeño tamaño, o a las posibles víctimas que permanezcan aún dentro por no haber podido salir por su propio pie. Para ello nos vamos a valer de una herramienta muy práctica con la que contamos desde hace ya unos años en los 6, la cámara de visión térmica. Estas cámaras, de diseño sencillo y robusto, captan las ondas electromagnéticas en forma de radiación infrarroja que emiten todos los cuerpos en función de su temperatura y que nosotros de forma natural no estamos capacitados para ver. La pantalla nos muestra las imágenes en escala monocromática, escala de grises para ser más concretos, mostrando los cuerpos con mayor temperatura en colores blancos, mientras que los más fríos se verán en tonos más oscuros, hasta negros. Se trata de un equipo de uso para localización tanto de personas como de fuegos, siendo especialmente útil en fuegos de garajes en los que la superficie a rastrear es muy grande y resulta complicado dar con el origen del fuego. Es de resaltar que en este tipo de incendios es de vital importancia permanecer unido a una línea de vida, puesto que es muy fácil desorientarse, y ya son varios los casos de bomberos fallecidos por no encontrar la salida y quedarse sin aire en una atmósfera inundada de humo. 1,5. Sistemas de actuación. No es necesaria una cantidad de agua demasiado grande para extinguir un incendio de interior. A decir verdad, es más efectivo una aplicación indirecta que el chorro directo hacia el fuego. Esto es porque cobran más importancia el mecanismo de extinción por sofocación y el enfriamiento de la capa de gases combustibles a nivel del techo, reduciendo además las posibilidades de que se produzca un flashover o un backdraft. Por ataque directo entendemos la aplicación de un chorro pleno a la base del fuego. Esta técnica en incendios de interior no debe emplearse durante demasiado tiempo, dado que las capas térmicas se verán afectadas. El vapor producido empezará a condensarse y el plano neutro bajará precipitadamente, reduciendo la visibilidad y provocando situaciones difíciles por dicho vapor. Suele ser más frecuente un ataque mixto que combina el método directo y el indirecto. En el interior de un recinto incendiado, vamos a tener una cierta sobrepresión o presión positiva, ocasionada por los gases emitidos por los combustibles en ignición, los cuales a nivel del techo pueden perfectamente sobrepasar los 800 a 900 grados Celsius. Combinando una adecuada extinción empleando agua pulverizada, lanzada en forma de golpes intermitentes hacia el techo, con una correcta ventilación, ya sea natural o forzada, nos aseguraremos el éxito en la intervención. En la mayoría de las ocasiones efectuaremos un primer ataque para rebajar las calorías en el recinto y dejar que el mismo vapor producido produzca su extinción por sofocación. No obstante, reiteramos que no se debe abusar del agua, sino que se trata de lograr la máxima transferencia de calorías generando el mínimo vapor posible.
Posteriormente se procederá a abrir las ventanas de la vivienda para una primera ventilación de forma natural, gracias a la cual los gases bajo el techo serán expulsados al tiempo que reducimos la temperatura. Otra de las opciones, que generalmente aplicamos cuando se ha logrado la extinción y queremos eliminar el humo que inunda el recinto, es la ventilación de tipo mecánica, esto es, con ventiladores cuya función es mover el aire trabajando de dos maneras, a presión positiva o a presión negativa. En el primero de los casos, con una buena ubicación del ventilador o los ventiladores a la entrada del compartimento o vivienda, conseguiremos que entre aire fresco desde el exterior, ventilando el recinto y disminuyendo la presión en él. 1,6. Tren de salida. Como hemos comentado, los protocolos de intervención suelen mantener ciertas diferencias entre unos parques y otros, en base a sus formas de trabajo, costumbres, etc. Los trenes de salida también suelen experimentar ligeras variaciones entre los distintos 6. Vamos a proceder, no obstante, a reflejar los vehículos que suelen componer el tren de salida para un incendio en vivienda, entendiendo como tal al conjunto de vehículos que salen desde el parque para participar en una intervención. Dicho esto, recomendamos el estudio del tema 22, Parque móvil en los servicios de bomberos, para conocer con más detalle las características de todos los vehículos con los que se trabaja en los servicios de bomberos, así como su nomenclatura regulada por normativa. Una vez que se ha recibido la llamada desde la sala de control de nuestro parque de bomberos, ya sea desde cualquier particular, víctima o testigo de una situación de emergencia o desde el teléfono único de emergencias 112, resulta de vital importancia la toma de una serie de datos previos a comunicar a los bomberos la salida para un servicio. Para el caso que nos ocupa, incendio en vivienda, es muy importante que el personal que se va a desplazar a la emergencia disponga de datos como dirección exacta, tipo de vivienda afectada, dúplex piso planta baja, posibilidad de confirmación de si hay o no gente en el interior, si hay pisos por encima que puedan resultar afectados, si hay alguien que precisa atención sanitaria inmediata. En función de los datos aportados, el tren de salida podrá variar sustancialmente. Sin mencionar medios como los sanitarios o los agentes del orden, policía local, nacional, guardia civil en las zonas de su competencia, que normalmente serán también avisados para desplazarse al lugar de la intervención, el jefe o responsable de la guardia decidirá qué vehículos harán su salida desde el parque, siendo estos VUPE o bomba urbano pesado, VUL o bomba urbano ligero, AEA o autoescala automática, ABA o autobrazo articulado, UMJ o unidad de jefatura. Básicamente estos son los vehículos que operarán en esta clase de servicios. El bomba urbano pesado es lo que conocemos como vehículo de primera salida. Con él podemos desplazar hasta el lugar del incendio el conductor, un mando y hasta 4 bomberos detrás. Se trata de un camión autobomba, gracias al cual realizaremos la extinción del incendio y se procederá al rescate de víctimas. Esto también es posible realizarlo con el bomba urbano ligero, camión de similares características, aunque con dimensiones más reducidas y menos capacidad de agua en el tanque, apto para zonas urbanas en las que la estrechez de sus calles no permita el acceso con un BUP. No obstante, existen servicios de bomberos en cuyos protocolos está contemplada la intervención de ambos vehículos, la primera salida y el bomba urbano ligero, el cual se considera como una media salida, llevando menos personal en este caso. Si por las características del incendio, desde la toma o recepción de datos se contempla la necesidad de disponer de un vehículo de altura, esto será siempre en viviendas que no sean casa única en planta baja, una EA, autoescala automática se desplazará al lugar. Hoy en día existen tantos modelos y dimensiones de autoescalas como fabricantes, siendo la capacidad de altura de cada una de ellas normalmente proporcional a su tamaño. De disponerse en un mismo parque de distintas opciones para este cometido, se optará por el vehículo que garantice alcanzar la altura deseada, así como que sus dimensiones permitan el acceso al edificio.
En casos de edificios de muy altos, por lo general más de 9 a 10 pisos, es viable la opción de dar salida al ABA, autobrazo articulado, capaz de abarcar mayor distancia vertical, tal y como veremos con más detenimiento en el tema destinado a los vehículos. Dada la magnitud, trascendencia, riesgos y vidas en juego que presentan estas intervenciones, es frecuente que se desplace hasta ellas un UMJ, unidad de jefatura, con algún mando del servicio en función de los protocolos de cada parque, sargento, suboficial, oficial, etc. Se debe tener especial cuidado a la llegada al siniestro en la óptima colocación de los vehículos, teniendo en cuenta que el vehículo escala tiene preferencia porque de su correcta ubicación va a depender el alcance a la vivienda afectada, tanto para rescate de víctimas como para extinción si así fuese necesario. Durante el recorrido, desde la sala de control se deberá ir facilitando la información precisada por el tren de salida, para garantizar la llegada en el mínimo tiempo y con la máxima seguridad posible, así como ir actualizando los datos recibidos por los llamantes o el 112, posibles víctimas, riesgos que se puedan presentar. 2. Incendio industrial. 2,1. Descripción. Podemos definir un incendio industrial como todo aquel fuego descontrolado generado en establecimientos que desarrollan una actividad de tipo industrial, destinada no ya solo a la producción y o transformación de materiales, sino también al almacenamiento tanto de estos como de los productos necesarios para llevar a cabo dichos procesos. 2,2. Características. Se trata por tanto de incendios con un elevado riesgo potencial, derivado de la existencia de sustancias peligrosas por diversos motivos. Toxicidad de las sustancias. Irritabilidad y corrosividad de las mismas. Elevada carga térmica que pueden generar. Sus puntos de inflamabilidad y de explosividad. Sustancias o productos incompatibles con el agua. Además de otra serie de peligros añadidos derivados de presencia de instalaciones eléctricas de voltajes considerables o instalaciones de gas, calderas, etc. Proximidad de la fábrica a núcleos urbanos. Altura y forma de la nave. Tipo de construcción, cubierta, materiales y sus resistencias y reacciones al fuego. Proximidad a naves contiguas. Existencia y correcto funcionamiento de mecanismos de detección y extinción de incendios. Generalmente en siniestros de este tipo las pérdidas de vidas humanas no van a ser de la consideración, en lo que a cifras se refiere, de otros incendios como los de viviendas, cobrando aquí mayor protagonismo los bienes producidos y almacenados en la instalación y su propia estructura que, con frecuencia, suele estar construida a base de acero, con el consiguiente riesgo de deformación y colapso por las altas temperaturas. Como es de suponer, una de las prioridades a la hora de recabar los datos ante una intervención de estas características es saber de qué tipo de industria estamos hablando. No es lo mismo una dedicada a plásticos que a papel o fabricación de maquinaria, con especial relevancia si nos enfrentamos a un incendio de industria química, con todas sus consecuencias en función de los productos con los que trabajen. Esta información será uno de los factores determinantes para decidir qué medios materiales trasladaremos al lugar del siniestro, desde garrafas de espumógeno hasta trajes de protección química adecuados a los riesgos de la intervención. Especial peligro cobrará el incendio si nubes tóxicas son generadas por la combustión de materias susceptibles de toxicidad, sobre todo en lo que a medidas de alerta, confinamiento o evacuación de habitantes se requiera. Al igual que hemos detallado en los incendios en viviendas, el corte de suministros es muy importante a fin de evitar fatales consecuencias acometidas de electricidad, gas, e incluso una circunstancia habitual en determinadas industrias, como es el almacenamiento en depósitos de los combustibles necesarios para desarrollar su actividad como gasoil. Es interesante recordar lo estudiado en el tema 5, acerca de la extinción de fuegos de metales. En la mayoría de ellos, las técnicas normales de extinción no son aplicables ya que descomponen el agua que al proyectarla sobre ellos reaviva la combustión con reacciones violentas y explosiones. Estos casos se presentan en industrias determinadas que utilizan esos metales como materia prima y para la que deben disponer de los medios adecuados para su correcta extinción.
En caso contrario, procede el empleo de arena seca para sofocar el incendio. 2,3. Sistemas de actuación. Nuestros objetivos principales, además del siempre prioritario que es la búsqueda y rescate de víctimas, van a ser la localización del fuego, para la cual nos valdremos de la antes descrita cámara de visión térmica, la no propagación del incendio a otras naves cercanas o incluso dentro de la misma nave, con el objetivo de minimizar las pérdidas materiales. Es frecuente la refrigeración de muros en naves colindantes para evitar que el fuego pueda saltar a ellas. Una vez que esto está logrado, el objetivo será controlar y extinguir el incendio. En ocasiones puede resultar interesante abrir ciertos huecos o boquetes en muros de la nave, con el objetivo de poder lanzar agua al interior desde fuera, para extinguir ciertas zonas, o simplemente refrigerarlas para protegerlas de la radiación del fuego. La actuación normal si a nuestra llegada el incendio únicamente está afectando a una parte de la nave o fábrica, y no se ha extendido incontroladamente, consistirá en un ataque directo y enérgico con abundante agua sobre los combustibles ardiendo, siempre que no se trate de productos que reaccionen violentamente con el agua, pudiendo generar peores consecuencias. Por supuesto, todo el mundo irá equipado debidamente con la protección correspondiente, tanto en traje como respiratoria. Debemos tener presente que en muchas naves, las divisiones interiores están realizadas únicamente hasta la altura de un falso techo, pudiendo propagarse el fuego por su parte superior a otras zonas. Si por el contrario el incendio ya está completamente extendido, posiblemente el objetivo sea, como hemos dicho anteriormente, el asegurar el perímetro y las estructuras y naves colindantes, para evitar así daños mayores en ellas. 2,4. Tren de salida. A lo largo de la explicación ha quedado más o menos patente que estas intervenciones van a demandar abundantes cantidades de agua, la cual podremos obtener de los hidrantes que por ley, Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, deben estar instalados en las proximidades de estas industrias. Por ello, y en función de la magnitud del incendio, se necesitarán más o menos vehículos tanto autobombas como nodrizas para hacerle frente. Sin entrar en detalles de cifras, esto dependerá en gran parte de la dotación del parque de bomberos interviniente. Diremos que se podrán desplazar a este tipo de servicios, siempre que el 6 cuente con ellos. VUPE o bomba urbana pesada. VUL o bomba urbana ligera. BNP o bomba nodriza pesada. BNL o bomba nodriza ligera. VAU o vehículo de agente único. VMA o vehículo de múltiples agentes. AVA o autobrazo articulado, o cualquier vehículo de altura. FRA o furgón de reserva de aire. UMJ o unidad de jefatura. REL o remolque generador de espuma ligera. Esta relación de vehículos no significa que forzosamente deban participar en la extinción todos estos vehículos, sino que de disponerse de ellos, van a ser de mucha utilidad llegado el momento. No debemos olvidar muy especialmente en estos incendios que la seguridad personal es muy importante. Nunca deberemos anteponer vidas humanas a la salvación de bienes materiales. Dada la gran cantidad de dotaciones que posiblemente participen en la extinción y los muchos vehículos presentes, se deberá tener la precaución de no bloquear zonas de paso, accesos, etc., a fin de no entorpecer el desarrollo de la intervención. 3. Incendio forestal. Cada día nos levantamos con la noticia de que en alguna parte de España se ha iniciado o están extinguiendo un incendio en masa forestal. Vemos cómo queda el monte cuando se han terminado las labores de extinción, las entrevistas a las personas que han perdido todo por el hecho de tener la casa o la finca en el lugar más inoportuno en el momento de producirse el incendio. En definitiva, es una gran pérdida para todos. Los vecinos que ven perderse sus propiedades, los que miran donde antes estaba verde y solo ven desolación, y todos los que antaño se acercaban a esos lugares porque disfrutan de la naturaleza. Y lo más importante, el impacto medioambiental que provoca la desaparición de masas boscosas y el hábitat de multitud de especies. Para intentar minimizar estas pérdidas,
Los bomberos han ido mejorando sus equipos y conocimientos, aumentando tanto su seguridad como la eficacia de las labores de extinción. 3,1. Concepto general de incendio forestal. Un incendio forestal es todo aquel que afecta a masa vegetal y se va extendiendo sin control por toda la masa boscosa o rastrojo. Suele ser de grandes dimensiones y su velocidad se adapta a la del viento, así como su dirección, por lo que es susceptible de cambios de manera instantánea, incluso superando con facilidad zonas limpias de vegetación como pueden ser carreteras, cortafuegos, caminos, ríos, etc. 3,1. Causas. Si tenemos una gran masa forestal y una prolongada sequía, solo faltará la chispa que haga empezar el incendio, y esta puede ser muy variada, como el mismo calor que provoca que los vegetales se deshidraten, nivel de humedad del suelo inferior al 30%, acompañado de una tormenta eléctrica. A causa de que las plantas han dejado de obtener agua del terreno y empiezan a desecarse, emiten a la atmósfera etileno, compuesto natural de la vegetación altamente inflamable. También en un alto porcentaje de incendios forestales, ha intervenido la mano del hombre bien intencionada o accidentalmente. En torno al 60-70% de las causas se trata de quemas no autorizadas, ilegales e incontroladas de campos agrícolas. Menos habituales, pero no por eso despreciables, son la acción cinegética, la urbanística, el vandalismo, las venganzas, pirotecnia, bajar el precio de la madera, etc. El delito del incendio está tipificado en muchas legislaciones, tanto autonómicas como estatales. Entre el 15 y el 25% de los casos son los incendios producidos por negligencias y otros accidentes, como destrucción de restos agrícolas de manera legal y controlada, chispa de maquinaria para eliminación de residuos vegetales, quema controlada de restos vegetales que se han salido del control, colillas, restos de vidrio, hogueras, etc. En mucha menos medida, menos del 5%, están los incendios forestales naturales provocados casi en su totalidad por un rayo que cae a tierra, y un 2% de casos en que un incendio se reproduce en zonas semiquemadas en donde se había dado por finalizada la tarea de extinción. 3,2. Partes de un incendio. Si observamos un espacio quemado, vemos que tiene unos límites que no ha pasado. Se han formado durante el incendio y empiezan en un punto extendiéndose por todo el espacio cercano en la dirección que vaya el viento en cada momento, dejando la zona interior completamente calcinada. Cuando no sopla el viento, en terreno llano y con una vegetación totalmente uniforme, observamos que se extiende por igual en todas partes y su forma es circular. Sin embargo, cuando el terreno es irregular y sopla el viento, cambia el dibujo y la forma se vuelve elíptica, y podemos ver cómo el fuego tiene distinta velocidad en intensidad en cada punto del incendio. Todas estas formas y dibujos vienen delimitadas por las partes del incendio, teniendo así: el borde. Es la zona visible en donde se ven las llamas más grandes. Aquí avanzará en todas direcciones. El frente. Una vez establecido el borde, su frente será aquella parte en la que, por la acción del viento, el fuego avanzará a mayor velocidad. Notaremos que la temperatura aquí es superior a cualquier otra parte del incendio. Los flancos. Son las partes en las que, debido a la dirección lateral que toma el viento, el fuego avanza más lentamente y con llamas más reducidas. Se suele trabajar en estos flancos para acotar el incendio. Focos secundarios. Cuando observamos pequeños focos fuera del borde del incendio principal, que generalmente han sido producidos por convección, o porque alguna pieza vegetal ha sido desplazada con incandescencia suficiente para prender debido al aire, o como en el caso de las semillas de cipreses, por la presión interna que se libera violentamente cuando arden. Suelen ser uno de los mayores problemas en la extinción total de un incendio. Un simple despiste que nos haga perder de vista un foco secundario puede hacer que nos veamos rodeados por el incendio en poco tiempo. Y por último, los dedos o lenguas. Son pequeños desplazamientos del borde formando un saliente que se traslada sin perder contacto con el principal. Esto nos demuestra que los bordes no son regulares. En un terreno llano y de bosque bajo,
La dificultad para la extinción aumenta con estas lenguas, pero en monte alto, se pierde la estructura a nivel del suelo, y la dificultad para apagar el incendio aumenta durante el desarrollo de las labores de extinción. 3.1.3. Formas de propagación. Al igual que en cualquier incendio, la propagación en masa forestal se producirá de 3 formas diferentes. Recordemos aquí lo ya estudiado en el tema 4. Conducción. Los materiales están suficientemente cerca como para que entren en contacto con las llamas, trasladándose de un combustible a otro por contacto. Convección. Las masas de aire caliente suben y se desplazan con el viento, trasladando las altas temperaturas fuera de los combustibles que están ardiendo, además de pequeñas partículas incandescentes. Radiación. La onda que provoca la temperatura alta puede trasladar el fuego a combustibles cercanos al fuego, radiando el calor hacia estos. 3.1.4. Modelos de combustible. Cuando el combustible va perdiendo agua por el efecto del calor y la evaporación, debemos actuar sobre él de la manera más eficaz posible, y sobre todo con rapidez, y para ello tendremos en cuenta los diferentes tipos de combustible. Combustibles vivos. Desde la parte leñosa de la vegetación hasta la más fina, si está viva, la llamamos combustible vivo. Representan los combustibles de mayor resistencia al fuego, por su alto contenido de agua. Combustible muerto. Si las ramas pierden sus hojas y van secándose hasta morir, quedando en el árbol o no, se convierten en combustibles muy inflamables. Cuando en las masas forestales abunda este tipo de combustible, favorece la propagación del incendio. Combustibles muertos pesados. Cuando un árbol o planta leñosa con gran volumen muere y se seca, sus ramas, tronco e incluso las raíces se convierten en combustibles muy inflamables, aunque por su volumen tienen más dificultad para empezar a arder. Pero cuando hay gran acumulación de ellos y lo hacen, esto ocurre con mucha temperatura. 3.1.5. Tipos de fuegos forestales. Los tipos de incendios en masa forestal que encontraremos dependerán del combustible que exista en el momento del incendio, y se dividen en 3 tipos. Fuego de superficie o suelo. Aquellos que se propagan a nivel del suelo quemando hierbas, pasto y rastrojos, así como el tapiz seco de hojarasca y demás elementos en descomposición. Fuegos de copas. Un fuego puede llegar a la altura de las copas de los árboles y trasladarse por ellas. Es muy destructivo y se propaga a gran velocidad. Afecta a todos los materiales que están cerca del fuego. Lo consideraremos el más destructor, ya que provoca llamas de mayor tamaño e incluso puede actuar en zonas en las que ya se ha quemado el suelo. Eleva al aire cenizas y pavesas incandescentes que trasladan el incendio lejos de este. Fuegos de subsuelo. Cuando el mantillo que vemos cubre una superficie más inflamable, esta puede arder, trasladándose por el subsuelo. Ha habido casos en los que hay que excavar y limpiar grandes cantidades de suelo para llegar al foco principal. 3.2. Factores que afectan a la propagación del incendio forestal. Son 3 los factores principales que ayudan o afectan a la propagación de un incendio forestal. Los destacamos porque se encuentran en todos ellos en mayor o menor grado. 3.2.1. Vegetación. No es lo mismo una vegetación baja y húmeda que esta misma, seca. Tampoco será igual un espacio de arbolado vivo que otro muerto. Por tanto, la vegetación juega un papel importante en el inicio y desarrollo de un incendio, y las acciones a seguir para su extinción serán también distintas. Podemos encontrarnos en un espacio relativamente pequeño diferentes tipos de vegetación y densidad, desde un bosque tupido en el que al poco se levantan claros, hasta pinos o robles que más tarde pasan a ser matorral leñoso. Esto nos indica la biodiversidad que existe en España y crea un amplio abanico de posibilidades para su extinción. No es lo mismo que un porcentaje alto de bosque sea tupido, que lo sea menos, ni que estemos enfrentándonos a matorral que a arbolado. Por tanto, como hemos dicho, la vegetación es el mayor de los factores de un incendio forestal. También podemos encontrar la vegetación, de forma artificial,
preparada para que masa forestal de alta humedad y difícil combustión nos sirva para crear un cortafuegos vertical, puesto que este tipo de arbolado tarda mucho en resecarse y cuando lo hace, arde muy lentamente. En el caso de una disposición horizontal del combustible abundante para propagar el fuego, no tendremos otra opción que crear algún tipo de separación para que se propague más lentamente o se extinga. En los planos verticales, la propagación, como ya hemos visto, será preferentemente hacia arriba, y se puede quedar sin combustible al cambiar el sentido de la pendiente. Si separamos la vegetación por su comportamiento ante un incendio, un pastizal propagará el fuego a baja altura con una velocidad de entre moderada a alta y con una llama baja o moderada. En matorrales, el fuego aprovecha el propio matorral y su hojarasca para su propagación. La velocidad de propagación e intensidad de la llama son moderadas a altas. En el bosque puede propagarse el fuego por la hojarasca seca de la capa vegetal, y su intensidad varía de baja a alta. En los restos vegetales se va a propagar en las ramas de menor tamaño y las hojas que éstas contengan. Sus intensidades oscilan entre bajas o muy altas. 3.2.2. Topografía. La Tierra ha ido sufriendo cambios que se derivan de la erosión o los movimientos que han conformado la topografía terrestre, llegando a los paisajes que conocemos. Somos el segundo país más accidentado de Europa, y solo Suiza nos gana en alternancia de valles con montañas. Cuando terminó la era cuaternaria, la topografía española estaba ya formada entre mesetas, valles y cadenas montañosas, y esto ha dado microclimas y pequeños paisajes que son característicos de nuestra geografía. Pero para el control y extinción de incendios es un inconveniente, puesto que nos resta movilidad y nos aporta dificultades orográficas importantes. Resulta de especial relevancia tener en cuenta para los incendios forestales los factores de pendiente y orientación. Cuando nos encontramos un terreno en pendiente, el fuego correrá casi siempre hacia arriba, debido al efecto de tiro que se ejerce en ella, comportándose igual que una chimenea haciendo que el aire calentado suba propagando el incendio hacia arriba. En grandes extensiones de terrenos llanos orientarse no es demasiado importante, pero si nos encontramos en terrenos muy accidentados con colinas o valles, esta misma orientación nos va a aportar datos tan importantes como el clima que afecta a la zona, la vegetación, la humedad, la radiación solar, la velocidad que puede tener el viento, etc. Por ejemplo, si nos encontramos en una orientación de umbría, con una humedad más alta que en la solana, el fuego discurrirá con más dificultad. 3.2.3. Meteorología. La temperatura del aire es responsabilidad del sol. Deseca la vegetación y con la respiración de la masa vegetal, va perdiendo agua poco a poco, evaporándose y aumentando el peligro de que prenda con una chispa y provoque un incendio. Si baja la temperatura, también lo hace el riesgo de incendio. La radiación solar tiene un papel fundamental en el inicio y propagación de los incendios forestales, puesto que suelo y plantas que estén recibiéndola directamente se resecan y aumentan el riesgo de incendio. El viento es otro factor meteorológico importante, pues de él dependerá la velocidad de propagación y el sentido del incendio. Dicha velocidad nos dirá el tiempo que tardará, por ejemplo, en llegar a una superficie de difícil acceso e intentar poner remedio para que no lo haga. Un cambio en la dirección del viento nos va a hacer replantearnos todos los planes de extinción e incluso provocar algún accidente porque deje sin salida a personas que antes se encontraban en un lugar seguro. El viento fuerte, además de hacer que la velocidad de propagación sea mucho más rápida que una brisa, también nos reseca la masa forestal, aumentando el riesgo de que el incendio se inicie con mayor o menor violencia. 3.3. Herramientas para la extinción de incendios forestales. A voluntarios y personal de extinción de incendios forestales se les proporciona las herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo, independientemente de los medios comunes para brigadas de extinción y bomberos que llevan como dotación ambos. Deben de ser fáciles de transportar, ligeras y resistentes. Un batefuegos es una pala de goma grande con un mango que la dirige, normalmente metálico,
y que sirve para golpear las llamas de pequeño tamaño. La mochila extintora es un recipiente para llevar agua a la espalda al que se le acopla una bomba de accionamiento manual y un latiguillo que conecta ambos elementos. La azada, herramienta muy utilizada en muchas profesiones y en el control y limpieza del medio vegetal. Motosierra. Es una máquina creada para cortar madera por medio de combustible fósil. Lleva un pequeño motor de explosión o eléctrico que transfiere su energía a una cadena que gira alrededor de un espadín y con dientes afilados para facilitar el corte. Se debe hacer una limpieza de mantenimiento a toda herramienta después de cada uso, así como revisar que estén todas las partes en perfectas condiciones, mantenimiento de filos, aplicar anticorrosivos, colocar protectores, pintar secciones metálicas y barnizar partes de madera para posteriormente almacenar ordenadamente. 3,4. Sistemas de actuación. De todos es sabido que la principal característica de un fuego forestal son sus grandes dimensiones que obligan a luchar contra él de igual manera, con muchos medios y equipos por diferentes flancos. Existen varios sistemas para atacar un incendio forestal, todos ellos destinados a que no se desarrolle o que se extinga a la mayor brevedad posible. Eliminación de los combustibles. La principal maniobra para eliminar combustibles son los cortafuegos, o sea, espacio de monte limpio de todo vegetal que actúa de barrera. El emplazamiento de la línea de defensa dependerá de la velocidad del incendio, su dirección de avance, de la topografía u orografía del terreno, de las zonas a proteger, etc. Se hará más rápido empleando la maquinaria y herramientas adecuadas. Otra manera de extinguir el incendio es eliminando el oxígeno del aire, pero es muy difícil porque está por todas partes en este tipo de fuegos. Sin embargo, podemos minimizar el que le llega al fuego por dos procedimientos: recubriendo el combustible en ignición con tierra arrojada con pala o agua o retardantes. Golpeamos el combustible para dispersarlo y sofocar la emisión de gases inflamables, para ello utilizamos batefuegos. Mucho más fácil que quitar aire de un fuego forestal es eliminar el calor. Es el sistema de extinción que más utilizaremos. Cuando empieza un incendio, el propio fuego se autoalimenta de calor si hay combustible adecuado. Para eliminar el calor actuamos para eliminar o parar la reacción exotérmica, para que la emisión de gases inflamables sea mucho más lenta, lo cual conseguiremos con agua. Es el retardante más común y para maximizar su efectividad, sobre todo en los medios aéreos, se mezcla con otros productos que mejoran su efecto retardante. Este elemento puede utilizarse generalmente de dos formas. Arrojándola sobre el fuego se evapora bruscamente, consumiendo calor, 537 kilocalorías litro de agua. Si la cantidad es suficiente, el fuego se apagará. Arrojándolo sobre el combustible antes de que arda, aumentamos la humedad del mismo y retardamos su combustión e incluso la frenamos. Hasta que no se deseque, no comenzará la pirólisis del combustible y se mantendrá la temperatura por debajo de los 200 grados Celsius, siendo el punto de inflamación superior a los 300 grados Celsius. Otro tipo de retardantes de más corto efecto son las espumas. Se emplean en los aviones anfibios y en los helicópteros, y son productos que aíslan la vegetación del calor y el oxígeno. El agua que contiene la espuma se va incorporando progresivamente al vegetal por absorción, y aumenta su nivel de humedad. Este es un detergente potente por lo que puede afectar la piel en un contacto prolongado, siendo generalmente algo tóxico. Los retardantes de efectos prolongados son productos que normalmente se emplean bajo la acción del calor y se descomponen en ácidos, dando lugar a residuos carbonosos que tienen combustión lenta, difícil y sin llama. El amoníaco y el vapor de agua desprendido diluyen la concentración de oxígeno en la zona inmediata a la superficie de la madera. Se usan también como preventivo, para que cuando la alcance el fuego arda lentamente y con poca llama y puede apagarse fácilmente. Como cortafuegos químico es cuando el producto tiene su máxima eficacia. El producto no es tóxico pero sí ligeramente corrosivo. Se emplea normalmente en los aviones anfibios y avionetas usadas en la extinción.
Para las motobombas por su mecánica, y para los extintores de mochila es necesario usar un retardante que no sea corrosivo ni tóxico. Los medios aéreos permiten llegar al frente del fuego con rapidez y en cantidad, mediante aviones anfibios, que pueden cargar agua en vuelo en pantanos o en puntos protegidos de la costa, o mediante aviones que cargan en tierra con mangueras. Son mucho más efectivos si atacan los incendios en su inicio. No pueden estar demasiado lejos los lugares de carga, puesto que debe existir una coordinación fluida con los medios terrestres. Por medio de helicópteros, se puede transportar a cuadrillas helitransportadas disminuyendo así el tiempo de reacción e intervención y a la vez, echando agua al fuego con descargas de menor tamaño, pero mayor eficacia. En cuanto al personal de tierra, podemos afirmar que el hombre es la base de cualquier ataque a un incendio forestal, por lo cual se deben tener disponibles equipos de bomberos formados adecuadamente, de equipos de ataque o grupos de pronto auxilio, con conocimientos generales de los incendios forestales, manejo de herramientas forestales y de las transmisiones y nociones de socorrismo. Como equipo de seguridad personal hay que llevar casco ligero con sistema de sujeción a la cabeza, ropa de trabajo de tejido no inflamable con manga larga, sino tejido natural, nunca artificial, y botas de cuero con suelas de goma antideslizante. Además se recomienda el uso de guantes, gafas antihumo, mascarillas antihumo, cantimplora, linterna y silbato. En definitiva, los EPI estudiados en el tema 9. 3,5. Tren de socorro. Al igual que en los otros tipos de incendios, el tren de socorro es en parte característico de cada ayuntamiento o comunidad, existiendo pequeñas diferencias dependiendo del personal que tenga cada administración disponible en cada caso o nivel de emergencia, pero básicamente podríamos poner como ejemplo UMJ o Unidad de Jefatura, BRP o bombas rurales pesados o ligeros, BFP o bombas forestales pesados o ligeros, BNP o bombas nodrizas pesados o ligeros. Es frecuente cuando estos fuegos son de cierta magnitud contar con la presencia de un PMA, o puesto de mando avanzado, para la coordinación y dirección de la extinción, así como de helicópteros y aviones de extinción con capacidad para arrojar agua. Es una composición mínima tipo que puede servir de ejemplo, pero lógicamente, se irán sumando tantos equipos a la intervención como nivel de emergencia se vaya decretando. 3,6. Niveles de gravedad. A pesar de que la catalogación de niveles de gravedad puede ser variada con la evolución del siniestro, con los cambios meteorológicos y circunstancias que así lo aconsejen, atenderemos a la siguiente clasificación para decretarlas. Nivel 0. Para aquellos incendios que puedan ser controlados con los medios de extinción previstos y que, aun evolucionando negativamente, no supongan riesgo para personas, bienes o medio ambiente. Nivel 1. Todos los incendios que se pueden controlar por los medios previstos en los planes de las comunidades autónomas. Nivel 2. Son todos los que necesitan para su extinción la solicitud a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para que sean incorporados medios estatales que en un principio no estuvieran asignados al plan, o que por la evolución del siniestro se creen situaciones de emergencia de interés nacional. Nivel 3. Son los incendios declarados por el Ministerio del Interior como de seguridad de interés nacional. Esta clasificación se declarará teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, topográficas, la extensión y características de las masas forestales, las condiciones del medio e infraestructuras, los peligros para personas que no estén relacionadas con la extinción del fuego y para las instalaciones, infraestructuras y edificaciones. 3,7. Épocas de peligro. Las épocas de peligro o riesgo de incendios son 3, y vienen dadas según la época del año, por distintos parámetros a tener en cuenta, fundamentalmente el riesgo y lo vulnerable de la masa forestal. Época de peligro alto. Normalmente va desde el 1 de junio al 30 de septiembre, manteniéndose un despliegue de medios al máximo durante todo el tiempo. Época de medio. Desde el 1 de abril al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre. Los medios están en alerta, pero sin ser desplegados específicamente por los lugares de riesgo.
Solo se despliegan brigadas aerotransportadas y brigadas forestales de defensa contra incendios. Época de peligro bajo, comprendida desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. No hay medios ni desplegados ni en alerta, solo los habituales y las brigadas aerotransportadas. 4. Incendio en túneles. Los túneles son soluciones que se emplean habitualmente para evitar accidentes geográficos o desviar bajo tierra partes de una vía terrestre de comunicación. Esta situación crea una serie de condiciones que los hace diferentes al resto de vías de comunicación. Están soterrados. Limitan la salida a las hechas por el hombre. Poca ventilación o nula para los de gran recorrido. Iluminación artificial y visibilidad limitada a esta. Vías de evacuación limitadas. Todas estas características hacen de los incendios en túneles una de las actuaciones para los servicios de emergencias de mayor dificultad y peligrosidad, de entre todas las que son de su responsabilidad. En 1999 hubo un accidente en el túnel de Mont Blanc, en el que murieron 39 personas, y se tardaron 53 horas en extinguirlo. Se propagó a gran velocidad e hizo arder todo el combustible que fue encontrando. Todo empezó en una colilla sin apagar que entró por el aire de un camión. Pero las investigaciones apuntan a que si todos los sistemas del túnel hubieran funcionado correctamente, no hubiera muerto nadie. Se tardó demasiado en colocar el semáforo en rojo que impide el acceso al túnel. Se empezó la extinción desde el lado francés, cuando el viento transcurría desde el italiano, lo cual dificultó el acceso al incendio, etc. 4,1 Movimiento natural del aire en túneles. Un túnel puede ser ventilado de forma natural por las dos aperturas que ofrecen la entrada y salida del túnel, o artificial, que será la consecuencia del movimiento del aire del interior por medios mecánicos. En este apartado nos centraremos en el primero, la ventilación natural. Es aquella que siempre nos vamos a encontrar en todos los túneles con mayor o menor eficacia, puesto que unos fluidos tienden a rellenar los huecos que otros dejan, lo cual ocurre entre las dos aberturas del túnel en forma de corrientes de aire, las cuales se producen por diferencia de presión entre las bocas del túnel, desde la de mayor a la de menor presión, creando una corriente en el interior del mismo buscando el equilibrio entre ambas. Esta diferencia natural se da porque cuando una de las bocas se encuentra en un valle, por ejemplo, las partes más bajas van creando altas presiones como consecuencia de la insolación recibida durante el día, mientras que en las laderas esta es menor. Esto crea un movimiento del aire que afecta también al interior de los túneles, al igual que las diferentes temperaturas y presiones entre solanas y umbrías. La boca del túnel que se encuentre a la solana tendrá mayor presión exterior que la de la umbría. La dirección del viento dominante en el exterior del propio túnel, que tiende a penetrar en él si su dirección es coincidente con la del túnel, lo que provocará que el viento se mueva en el interior en el mismo sentido de este. La salida del humo estará condicionada a él. En este tipo de servicios este factor es muy importante, puesto que atacarlo con el viento a la espalda aumenta mucho la eficiencia de los equipos de intervención. La pendiente que pudiera haber dentro del túnel. Debido a ella se crea un movimiento de convección que tiende a desplazarse túnel arriba si además la temperatura exterior es baja, el movimiento natural se acelera. En un túnel la temperatura sube como consecuencia de la acción del hombre, principalmente coches que andan por su interior y expelen humos, acumulación calor de los motores, etc. Si tenemos en cuenta esos movimientos de convección, cuando se produce un incendio, la elevación de temperatura hace que el humo y el calor resultantes del fuego tiendan a ir hacia arriba. Por tanto, esta variable ha de tenerse muy en cuenta a la hora de situar los equipos de extinción de incendios para que trabajen con más eficacia. 4,2. Instalaciones de un túnel. Gálibo. Será la zona que se emplea para la circulación y se extiende desde la calzada hasta el techo del túnel. Hastiales. Referidos a los laterales, derecho e izquierdo. Pueden estar revestidos de hormigón, chapa o permanecer en piedra. Bocas.
Aberturas en ambos extremos para entrar y salir del túnel. Cuneta. Parte de la calzada que desagua. Aceras. Espacios reservados para el tránsito circunstancial de personas. Apartaderos. Espacios que se utilizan para parada de vehículos de emergencia. Normalmente son sobredimensionamientos periódicos dentro de los túneles que pueden tener una iluminación diferente, para recorridos de muy largo recorrido. Se les da una iluminación brillante que cumple con la función de dejarnos ver con claridad si hubiera algún vehículo en ellos. Ventilación. Es una parte importantísima en el interior de un túnel. Lo normal es que sea apoyada con ventiladores que empujan el aire longitudinalmente por el recorrido del túnel. Se sitúan por parejas en la clave y son siempre reversibles, o sea que pueden cambiar el giro de sus palas para cambiar el sentido en el que realizan el empuje. Alcanzan resistencia al fuego de hasta 400 grados Celsius durante 2 horas. Iluminación. Es otro de los componentes de gran importancia, puesto que en el interior del túnel no hay luz natural, y en el caso de los de gran recorrido, incluso hay que variar la intensidad lumínica para evitar que los conductores se irriten o duerman. También se utiliza al entrar o salir del túnel, diferente intensidad lumínica, para que la retina se adapte a las nuevas condiciones de luz. Se coloca en los hastiales del túnel. Encontramos también iluminación de emergencia, para que si se corta la luz, nunca esté totalmente a oscuras y nos guíe hacia las salidas también denominadas de emergencia. Cámaras de televisión. En un espacio cerrado por el que transitan tantos vehículos y personas, es necesario que la vigilancia sea constante. Esta se hace por medio de cámaras de televisión que, en la actualidad, con el sistema conocido como DAI, pueden controlar cualquier incidente mediante la comparación de la imagen. Megafonía. Hay muchas dificultades para que un sistema de audio sea eficiente en el interior de un túnel, porque la reverberación es muy fuerte, lo que hace que no funcionen bien habitualmente, produciendo distorsiones de la voz. Semáforos. Al igual que en cualquier carretera o calle en la que haya la necesidad de iluminación para que los conductores sigan unas pautas determinadas, los semáforos son imprescindibles. Suelen colocarse por encima del gálibo y se manipulan desde la sala de control del túnel para que no haya circulación en su interior en caso de accidente, por ejemplo. Paneles de señalización. También situados por encima del gálibo. Son los responsables de transmitir información escrita a los usuarios del túnel y funcionan mucho mejor que los sistemas de megafonía. Cables radiantes. Si estamos en un lugar cerrado, la comunicación es imprescindible, ya que toda señal de radio tiende a desaparecer dentro de un túnel. Por esta razón se instalan estos elementos, que conducirán las ondas electromagnéticas de las emisoras portátiles personales. Opacímetros. Entran en funcionamiento cuando en un túnel va bajando la visibilidad. Se sitúan en los hastiales no demasiado altos, y son los responsables de activar la ventilación forzada en caso de necesidad. Detectores de incendios. Son un cableado de fibroláser que calentado cambia las condiciones de transmisión de la luz que lo está recorriendo. Se activa demasiado tarde, puesto que ya ha sido dada la alarma antes de que éste suene. Equipamiento para extinción de incendios. Compuesto por fuentes de abastecimiento, equipo de bombeo y armarios con BIS. A veces estos armarios se complementan con un extintor, otras el extintor tiene su propio armario. Señalización de emergencia. Ha de ser fotoluminiscente. Consiste en un pictograma situado sobre la misma salida de evacuación. Salidas de evacuación. Son vías de escape para las personas que se ven atrapadas en un incidente dentro del túnel por el que circulan. Por desgracia no existen en todos los túneles. 4,3. Sistemas de ventilación forzada en los túneles. La ventilación artificial de túneles se hace por medios mecánicos y se instala para la evacuación eficaz del humo que produce un incendio, aunque habitualmente se conecta cuando se acumula una cantidad suficiente de las emisiones de los vehículos que circulan por el túnel. Existen distintos tipos. Sistema longitudinal simple.
Cuando se hace ventilar el túnel en un único sentido durante todo su recorrido. Se hace con ventiladores axiales colocados en la clave del túnel, separados a cierta distancia y pueden ser reversibles. Se utiliza solamente en túneles de recorrido corto, porque para sacar el humo de un incendio utiliza todo el recorrido del mismo, poniendo en riesgo a las personas que permanecen dentro. Sistema de toberas Sacardo. Consisten en 2 ventiladores o toberas que se colocan de manera especial. También se instalan en la clave y se ventila el túnel haciendo pasar el humo por todo su recorrido. Aquí se succiona el aire desde el exterior del túnel, para introducirlo por la parte superior a través de una rampa inclinada a unos 15 o 20, que le hace llegar a la otra tobera que lo recoge y expulsa al exterior, provocando en el interior del túnel un efecto de succión tipo Venturi, que mueve el humo en la dirección en que se esté haciendo la ventilación. El aire que se mueve por el interior entra, una parte por la boca del túnel, y la otra a través de la tobera y sale igual. Son reversibles igual que el anterior sistema simple de ventilación forzada. Sistema simple con pozo central de extracción. Se trata de un sistema simple en cada boca del túnel que mueve el aire hacia el centro, y que a través de un pozo lo saca al exterior, siempre hacia arriba, es decir, haciendo de chimenea de humos en el centro del túnel, utilizando un gran extractor. Si la longitud del túnel es muy larga, podremos colocar varias chimeneas o pozos de extracción a lo largo del recorrido, haciendo sectores de expulsión de humos y gases. Si el sistema está bien sectorizado, el humo, el calor y el fuego solo afectarán a la parte del túnel que esté sufriendo el incendio, y aunque algún extractor se averíe, sigue la evacuación de humos porque los pozos o chimeneas son verticales y actúan de manera similar a estas últimas. La mayor ventaja que tiene este sistema sobre la ventilación simple es que aunque en este segundo método se pueden extraer los humos y gases en contra de la ventilación natural, no siempre es posible porque va a depender de con cuánta eficacia se esté haciendo esta en el momento del incendio. Sistema semitransversal se realiza en los túneles mediante ramales conectados a un colector central que introduce aire limpio al interior, por medio de más puntos de inyección que garantizan un reparto de aire limpio por todo el túnel. Suelen ser rejillas colocadas a lo largo del trayecto del túnel equitativamente, y al introducir aire limpio, fuerza a salir los gases y humos al exterior a través de las bocas. Esto es así porque se crea una sobrepresión en el interior que moviliza el aire más ligero y caliente hacia el exterior. Funciona a lo largo de todo el túnel, diluyendo en aire limpio los gases y humos, por tanto es más seguro que el longitudinal simple para largo recorrido. Sistema transversal. Estaremos describiendo un sistema parecido al anterior con la diferencia que el humo no sale directamente por las bocas del túnel, sino por medio de rejillas que son succionados por un colector de recogida de humos que a su vez lo expulsa al exterior. En los sistemas que necesitan de ventiladores o turbinas para la extracción del humo y gases, la parte más vulnerable será el propio ventilador, puesto que está siempre expuesto al calor del incendio mientras éste esté desarrollándose, al sacar el aire caliente hacia el exterior. Sistema pseudotransversal. En él se combina la extracción semitransversal con la transversal. Se trata de un sistema en el que el caudal de humo viciado es menor que el aire inyectado, por lo que evacúa los humos por 2 sitios, las bocas del túnel y los colectores de salida de gases. Cuando se produce un incendio importante en un túnel equipado con un sistema transversal de humos, este no tiene capacidad de extraerlos por los colectores de succión y parte del humo sale por las bocas del túnel. Por tanto, se produce un comportamiento pseudotransversal. 4,4. Efectos de la ventilación forzada en el comportamiento del humo. El objetivo de conocer el comportamiento del humo en los túneles y con ventilación forzada es mantener alejado a las personas de este con seguridad y evitar que el humo se extienda a zonas próximas que no estén implicadas en el incendio. Los incendios que se producen en espacios confinados facilitan que los humos los inunden en poco tiempo y que la temperatura aumente rápidamente, haciendo que el fuego se extienda con facilidad por todos los elementos combustibles, que a su vez generarán más humos y más gases calientes.
La ventilación de gases y humos de los túneles está, hoy en día, diseñada para extraer con eficacia los productos de la combustión, entre estos el humo. En un túnel con ventilación longitudinal simple, la extracción del humo de un incendio se produce impulsando este, el cual se acumula en la clave del túnel hacia el exterior, mientras se mantiene con la entrada de aire fresco del exterior, la parte baja ventilada. El inconveniente de este sistema es que el humo tiene que recorrer todo el túnel para salir al exterior, tanto con ventiladores normales como con toberas Saccardo. Es mucho más efectiva la movilización del humo a través de espacios compartimentados de entradas de aire renovado del exterior, que cree la suficiente sobrepresión para que el humo, más caliente, salga por chimeneas o pozos con extractores repartidos a lo largo de la longitud del túnel. Los humos suben a la clave del túnel, son impulsados por las rejillas de aireación exterior a que se muevan en la dirección a la que se haya estudiado la localización de las toberas de salida, y éstas absorberán el humo que más tarde expulsan al exterior. Este sistema aísla el humo en el lugar del incendio, puesto que en las zonas colindantes se va produciendo el mismo efecto de succión-extracción. Para que no se rompa la compartimentación dentro del túnel, ha de tenerse en cuenta que la sobrepresión producida por la inyección del aire exterior no sea excesiva y movilice parte del humo a capas inferiores, saliendo por las toberas aire inyectado. Esto ha concluido en estudios que establecen que la velocidad de entrada de aire limpio no puede ser superior a 2 metros por segundo para que no se generen turbulencias entre el humo y el aire fresco. Según la Directiva Europea en su artículo 2,94, la ventilación transversal o semitransversal se utiliza en túneles que requieran un sistema mecánico de extracción de más de 1000 metros o con un volumen de tráfico superior a los 2000 vehículos por carril. Por tanto, el humo en un sistema longitudinal llevará solamente el sentido en que le impulsen los ventiladores, y en los sistemas semi y transversal será aislado en la clave del túnel para que la sobrepresión lo conduzca hacia las salidas artificiales verticales del mismo. 4,5. Sistemas de evacuación de túneles. También llamados salidas de emergencia, se construyen en los túneles para permitir la evacuación de personas con seguridad cuando se ha producido una emergencia en el interior del túnel. Cuando nos encontramos en un túnel muy largo, vemos que las salidas de emergencia están repartidas en todo el recorrido del mismo y que, si alguna de ellas no sale directamente al exterior, comunica con otro túnel paralelo limpio y con sistema de extracción de humos eficiente hasta que la orografía permite comunicarlo con el exterior o incluso hasta la boca de salida-entrada del túnel principal. Podremos encontrar varios tipos de salidas de emergencia. Cuando un túnel está compuesto de dos tubos de sentido contrario, se pueden comunicar entre ellos para que los peatones, en caso de incendio, pasen del afectado al seguro. Salida a un refugio seguro que a su vez, comunique con el exterior. Estos deben de estar equipados con comunicación y todo lo necesario para mantenerse a salvo hasta la llegada de los bomberos. Según informe 2008-R17, el factor humano y la seguridad en túneles de carretera en relación con los usuarios. Galerías paralelas que conducen al exterior y que también pueden estar situadas bajo la calzada. Rutas de salida que comunican directamente al exterior. Suelen ser túneles que no tienen mucho material sobre ellos. La separación entre salidas de emergencia depende de tipo de vehículos que circulan por el túnel. Intensidad de tráfico. Número de usuarios que podrían utilizar las salidas. Capacidad del sistema de ventilación para mantener las condiciones adecuadas para la evacuación del túnel. Sistemas de detección. Características de las vías de evacuación situadas tras las puertas de la salida de emergencia. Factor humano. Otras consideraciones a tener en cuenta sobre las salidas de emergencia o sistemas de evacuación en túneles son: la distancia óptima entre dos salidas de emergencia es el resultado de un análisis de riesgo. Generalmente está comprendida entre 100 y 500 metros. Las salidas de emergencia deben de estar claramente señalizadas para distinguirlas de los accesos a los locales técnicos.
El color de las puertas debe adecuarse con el tipo de iluminación del túnel. Lo más frecuente es que las salidas de emergencia sean de color verde. Las puertas y aberturas se dimensionan de forma que puedan permitir el paso de un gran número de personas en un corto periodo de tiempo. Deben igualmente permitir el paso del personal de rescate con sus equipos y camillas. Las salidas de emergencia se verán desde cualquier posición en el túnel y dispondrán de señalización específica. La iluminación de los accesos, de las puertas y de la sala posterior a la salida de emergencia debe ser cómoda y estar diseñada para evitar que las personas caigan o tropiecen. Las balizas de los bordes de la acera no deben ser un obstáculo para los peatones. Las puertas de las salidas de emergencia nunca estarán bloqueadas o cerradas con llave. 4,6. Principios de la intervención y procedimientos de actuación. Es primordial que antes de entrar en un túnel en donde se ha producido un incendio, tengamos toda la información necesaria, tanto las acciones que está llevando a cabo el centro de control como lo que está sucediendo en él. Desde allí se pueden controlar todos los mecanismos que hemos estado viendo en este tema, por tanto siempre estaremos en contacto con él, ya sea por nosotros mismos o a través de la sala de emergencias. Una vez que estemos completamente informados con la información primera que se haya ido generando, procederemos con un plan de actuación que tendrá que tener en cuenta qué tipo de intervención y cómo la vamos a realizar, quiénes intervienen, qué medios utilizamos y qué personal está de reserva para rescatar a los bomberos que están haciendo el trabajo en caso de que sea necesario. En un primer momento ingresaremos en el túnel con la manguera y la lanza necesarios para intervenir desde sus armarios de intervención, puesto que los túneles son, a veces, espacios confinados de largo recorrido, pero siempre a favor del viento, o sea, con el viento o la ventilación forzada a nuestras espaldas, teniendo como prioridad el rescate de personas. Actuaremos dependiendo de que el túnel sea de un solo tubo. Suelen ser túneles de construcción antigua que tienen una sola boca de entrada y otra de salida, por la cual circulan coches, y que en caso de incendio será utilizada también como vía de evacuación, siempre en sentido contrario a la salida de humos. Entraremos, como hemos dicho, a favor del aire y nunca en contra del humo. En este sentido no podremos evacuar. No tendremos una visibilidad completa y será donde más calor soportaremos. Por tanto será la zona en la que con más facilidad podamos sufrir un percance derivado de la alta temperatura. Esta información tiene que proporcionarla la sala de control del túnel. Si tiene menos de 1000 metros, procuraremos no entrar con el vehículo y actuaremos desde las bocas de incendio equipadas, preferentemente, del propio túnel. En los que la distancia sea superior al kilómetro, entraremos y dejaremos el camión como mínimo a 50 metros del incendio. De 2 tubos separados. Estos son de más reciente construcción. En ellos se procederá a la evacuación por las salidas establecidas a tal fin y repartidas a lo largo del túnel. Para entrar en este caso, lo haremos por el tubo que no está incendiado, y en las salidas de emergencia más cercana al incendio, haremos la penetración al fuego que debería de ser con 2 bomberos y un cabo, como mínimo, y estarán siempre en contacto con el mando del servicio en el túnel. El resto de la dotación se mantendrá equipada y preparada por si ha de evacuar a sus compañeros en caso de accidente derivado de la intervención. El control de tiempos de trabajo lo lleva el mando del servicio que esté a cargo, y permanecer afuera a la espera de información y para pedir más medios, si fuera necesario. Tanto en túneles de un solo tubo, como en los de 2, tendremos en cuenta a la hora de evacuar personas de su interior, su protección respiratoria y utilizaremos elementos que nos permitan evacuarlos sin que respiren humo ni gases tóxicos o calientes. Capuz de rescate conectado al ERA del bombero que le acompañe, por ejemplo.